Dios te use, varón. Buenas noches. Ya con lo que nos dijo el hermano, pues yo creo que ya nos vamos, porque fue demasiado fuerte. Pero es verdad, tristemente es verdad. Y estamos pasando todos y cada uno de nosotros, vemos tanta falta de Dios y tanta necesidad, y como quiera no nos hacemos al Señor. Pero qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que no es de esos que han decidido amar el pecado. Qué bueno que usted ha apartado un tiempo, y eso pues a mí me da muchísimo gusto el que usted esté aquí, porque es una muestra y una señal de que usted, al igual que yo, estamos pues necesitados. Como dijo el apóstol Pedro, una vez que ya había corrido el Señor a los que se fueron, dijo: bueno, ¿y tú? ¿Y qué le dice Pedro? Pues ¿a dónde voy si nada más tú tienes palabras de vida eterna? Él reconoció que le hacía falta, que no era nadie, así como la esposa de Oseas. Él también reconocía que apartado del Señor, él tampoco iba a ser nadie. Amén. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ya nos faltan nada más y luego la fe, y terminamos. Pero terminamos no porque ya terminemos, no, vamos a empezar. Una vez que ya terminemos de darles las clases, los estudios, vamos a empezar a usar cualesquiera de los que ya conocemos. Yo sé que muchos de ustedes ya lo están desarrollando, yo sé que muchos de ustedes ya los tienen, pero el Señor está preocupado porque usted lo sepa y lo sepa bien. Entonces quiero que este día usted ponga mucha atención, porque también es bien importante y es de mucha edificación. Tal vez usted ya lo sabe, tal vez no, pero ahorita vamos a aclarar todas las dudas, y yo sé que usted va a aprender algo muy importante que el Señor quiere que usted sepa. ¿Y qué le parece si primero, antes de empezar, nos ponemos en manos del Señor para que nos guíe? Cierre usted sus ojos ahí donde está. Señor, gracias te damos en esta noche, porque eres bueno. Te pido que bendigas a tu pueblo, que unjas mis labios, que seas tú a través de tu siervo que hable y comunique lo que tú quieres hablar hoy en este día. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Padre Celestial. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, por todas las bendiciones que nos das. Amén. Muy bien, pues este fruto es igual de importante como todos los anteriores que ya hemos visto. Este no es el menor. Si usted ya sabe por dónde vamos a empezar, pues qué significa y ¿dónde o en qué lo tenemos que traducir? Lo tenemos que traducir al griego, porque el Nuevo Testamento, donde se encuentra el libro de Gálatas, se tradujo al griego. Algunas conversaciones coloquiales, algunos dialectos que se hablaban ahí mismo eran en arameo. Pero bueno, para la palabra mansedumbre viene del latín mansetus, que se divide o se ramifica en dos, que quiere decir mano, y setos, acostumbrado. Más bien sería algo así de lo que usted ya sabe y conoce y que hemos visto, algo que es domesticado o amaestrado. Eso podría ser una definición. ¿Y qué conoce usted que sea manso? Pues una perrita muy bonita, que eso es un ser que de manso, pues yo creo que es un buen ejemplo, porque no es agresivo. Si acaso lo puede morder, no pasa de ahí, no se lo va a comer, no le va a arrancar un dedo, no le va a arrancar un brazo. Yo creo que es un buen ejemplo de manso. Eso es lo que podemos nosotros conocer. Puede ser un conejito, puede ser una ratita, puede ser un gato. Eso es lo que nosotros podemos conocer como algo que puede ser manso. Hay otro ejemplo también un poquito diferente. Este es manso porque no se lo come. ¿Será un buen ejemplo de mansedumbre, aún y que esté bajo las órdenes y supervisión, en este caso de la persona que aparece ahí? Si no, no estuviera ahí. Pero el Señor no es en estos dos casos a los que Él se quiere referir cuando Él nos habla de la característica o fruto de la mansedumbre, como estos dos casos que acabamos de ver.
Hay otro que es un animal extremadamente grande, extremadamente fuerte, y también está bajo un dominio de alguien que le ha dedicado tiempo para acostumbrarse. Aquí hay algo muy importante que yo quiero que usted vea y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es el común denominador de los tres ejemplos? Como alguien que está manso, está amaestrado o está, eso es una palabra bien importante, está acostumbrado ¿a qué? A una voz, está acostumbrado a alguien que convive con él y le da obviamente sus premios. Lo hemos visto con los delfines, lo hemos visto con las ballenas, lo hemos visto con un montón de animales grandes, inmensamente fuertes, pero no son inmensamente mansos. Ha pasado que los mismos personas que se dedican a este tipo de trabajos, de repente las fieras se ponen agresivas y sacan su verdadera esencia, y hay accidentes que hasta son fatales, los han matado. Pero el Señor no quiere esto. El Señor lo que nos quiere decir, en base a lo que es la mansedumbre, y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 5, no lo busque, aquí lo vamos a poder, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La palabra bienaventurados, ¿sabe alguien qué quiere decir? Bienaventurados es doblemente feliz, es afortunado, diríamos nosotros, muy de buenas. Pero hay una palabra primordial aquí que dice heredarán, y aquí, ojo con esto, aquí hay algo que es una herencia, viene de parte de una genética, y los que heredarán la tierra como requisito para heredar, ya lo habíamos visto, tiene que ver con ser hijos. Pero el Señor aquí dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Él se está refiriendo a algo, y el mejor ejemplo que el Señor puede poner, dice: aprender de mí, que yo soy manso. El mejor ejemplo de la mansedumbre es nuestro mismo Señor Jesucristo, y ahorita vamos a ver con qué Él se compara. Él, siendo la persona que es, porque es el Cordero de Dios, pero también en el Apocalipsis nos dice que es el León de Judá. El Cordero es un animalito muy manso, pero no es fuerte. En cambio, el león es un animal muy fuerte, pero no es manso. Lo vimos ahorita con los ejemplos anteriores. Y nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo, en el Sermón del Monte, que es así algo como la ley constitucional del reino de los cielos, donde nos da una serie de características donde usted y yo podemos ser invitados a pertenecer a ese reino. Es como algo en lo que yo soy, yo me identifico, yo soy parte. Y ahí Él dice: aprender de mí. ¿Por qué dice aprender? Porque esta característica de la mansedumbre no se da como un don. El don, ya lo habíamos explicado, viene a través del Espíritu Santo, se manifiesta, hace lo que tiene que hacer y se va. En cambio dice aprender, y aprender, acuérdense que vimos la planta, cuando nace no da fruto luego, es un proceso. Entonces, para poder aprender, así como usted está aquí, usted viene a aprender, es un proceso donde va el Señor a premiarlo, ya sea con una función, con un ministerio o con un don. Entonces el Señor, viendo el ejemplo de esa misma mansedumbre de parte de Él, ¿qué mejor ejemplo que en un monte hablarle a su pueblo? ¿Qué mejor ejemplo de mansedumbre es ese? Él siendo el rey, Él siendo el dueño, Él siendo el generador de todo, escogió una piedra para sentarse en el sol para hablarle a su pueblo. Tal vez si me dijeran a mí: hermano, hay que hablarle a estas personas, pero es allá en el cerro, pues a lo mejor yo no voy. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que de parte del Señor el decirme a mí que Él, para hablar de la mansedumbre, se puso a Él mismo como ejemplo? Y más todavía aún, Él siendo quien es, pensó: ¿qué les digo? ¿Con qué se asemejaré yo el reino de los cielos y con qué lo compararé? ¿Con qué lo compararé? Y eso, hermanos, pues
es algo muy valioso de parte del Señor, porque Él, siendo quien es, pues Él puede hacer cualquier cosa con nosotros y nos transforma y nos cambia, y somos de un día para otro otras personas. Él lo pudiera hacer si Él quiere, y ha pasado. Pero en el caso de nosotros que estamos aquí miércoles y domingo tras domingo aprendiendo de parte del Señor, pues es algo que el Señor quiere que yo aprenda. Entonces, dice aquí, aprender de mí en Mateo 14, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprendimos que para poder saber qué es lo que el Señor quiere que entendamos y qué es en lo que el Señor mismo se está Él asemejando, para que usted y yo entendamos mejor qué quiere decir mansedumbre. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Alguien ya sabe con qué se está comparando el Señor? ¿Con el león o con el cordero? No, se está comparando con un buey. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí dice muy claro, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué animal lleva yugo? El buey, en una yunta. Y luego en el abajo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos está diciendo aquí que se está comparando con un animal inmensamente fuerte, pero inmensamente manso. Y vamos a pasar a qué se refiere el Señor con esto. Primero, antes de saber qué es la mansedumbre, les voy a decir qué no es, para poder identificar. Y lo que nosotros nos han enseñado por cultura, por tradición, porque así lo aprendí o porque así me lo enseñaron, es que no es sinónimo de debilidad. Porque nosotros hemos aprendido, en base a los ejemplos que ya les puse, que una persona mansa es una persona débil. Y no solo que me han enseñado a mí a que yo aprenda eso. Si yo pudiera tener unas pincitas y meterme yo bien despacito por la oreja hasta el cerebro y agarrar ese folder donde usted tiene ese concepto de mansedumbre, sacarlo, tirarlo y pisarlo, y ya todos ya sabemos que mansedumbre no es debilidad. Eso sería muy bueno y eso sería muy fácil. Pero ¿qué tengo que hacer yo para poder saber exactamente por qué no es mansedumbre una persona débil? Los íconos religiosos que hemos nosotros visto nos han enseñado, porque se han encargado de mostrarnos a nosotros una imagen de nuestro Señor Jesucristo como muy tierno, muy débil, muy perdonador. No le hace que yo haya cometido el pecado que sea, el Señor siempre me va a perdonar. Pero la palabra dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán ellos la tierra. No dice los débiles. Los fuertes arrebatan el reino y pelean y es de ellos, pero los débiles lo único que heredan es la tierra que les echan encima cuando se mueren. Eso es un ejemplo de debilidad, no de mansedumbre. Por eso el Señor quiere ser muy claro. Y estas imágenes que nos han mostrado a través de los tiempos nos muestran a un Cristo pues con demasiada bondad, y no importa lo que yo haga. Pero el Señor se esfuerza mucho en que nosotros, usted y yo, diga, aprender de mí. ¿Usted qué tiene que aprender? ¿Qué nos dice la palabra? Ustedes recuerdan cuando el Señor fue al templo y encontró una pulga ahí, un tianguis, vendimias de animales, sobre todo era lo que más estaba ahí vendiéndose en la casa de su padre. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se enojó, agarró un látigo, tumbó las mesas, corrió los animales, a nadie le pegó. Pero yo pregunto, ¿es un ejemplo de debilidad? Ahí nos está demostrando el Señor el carácter de Él en las cosas que Él son de Él. Yo le pregunto a usted, si usted hace eso aquí en una pulga o allá en Tepito, en México, empieza a voltear
empieza a voltear las mesas, ¿qué cree que le va a pasar? Pues yo creo que no sale. Y si sale, no sale muy bien. Al Señor nadie le reviró. Al Señor nadie le dijo absolutamente nada. Yo no me puedo imaginar cómo lo verían. Principalmente sus discípulos, que eran los que con ellos estaba desde la mañana hasta la noche. ¿Aquí nos muestra el Señor un carácter débil? No. Estamos empezando a sacar las hojitas que tenemos de debilidad. Todavía no llegamos a terminarlas todas. Ahora, esto es una muestra de nuestro Señor Jesucristo, de cómo era su carácter. Pero hay alguien también en el Antiguo Testamento que yo creo que usted sabe, y está en Números 12:3, hablando, ya saben ustedes de quién. Y la palabra del Señor dice: y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Qué tan manso era él? Según lo que dice la palabra, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso Moisés. Enfrentar al faraón, un anciano de 80 años, y decirle: mira, te van a venir las plagas, y luego después de las plagas, para que aprendas, te vamos a matar a tu hijo y a tus primogénitos. Él enfrentando al faraón. ¿Ustedes recuerdan por qué se fue allá a Madián a cuidar las ovejas de su suegro Jetro? ¿Sí saben por qué él estaba allá? Porque mató a un soldado que estaba maltratando a uno de su raza, de un judío. Después salió la mano ahí con la arena y pues se tuvo que ir. Eso es un ejemplo de mansedumbre, de debilidad. Y luego, por si fuera poco, el Señor le da las tablas para que se las muestre a su pueblo, porque ya estaban ellos, ya los habían sacado, ya estaban ahí en el desierto, y ve Moisés, esta persona mansa, que dice la palabra, que tenían un becerro de oro, y las quiebra. Después le tocó ir otra vez y ya el Señor le dijo: pues ahora las escribes tú, ¿para qué las quiebras? Y él las tuvo que hacer como los picapiedra, ¿verdad? A mano. Pero fíjese qué pasó después. Les dijo: ¿a ustedes les encanta Baal? ¿Les gusta muchísimo? Hizo que molieran el becerro en polvito y se los dio a que se los tomaran, a los que estaban adorando, y los mató a todos. Y les dijo a los demás, sus familiares: agarras tu espada y a tu familiar, a tu primo, a tu tío, te los echas también. Pregunto, ¿el más manso no había otro? Eso es mansedumbre. Eso es lo que el Señor quiere que usted sepa el día de hoy. Es un ejemplo de mansedumbre. Hay una definición de esta persona, Joyce Meyer, que edita la Biblia Vida Diaria, y a mí me encanta porque, buscando yo un poquito más de información para darles y compartirles referente a este tema, qué quiere decir la mansedumbre, en una traducción pues ya no tanto muy a la palabra, sino algo de alguien importante, como una persona que estudia la teología, y me gustó mucho lo que ella dice al respecto de la mansedumbre. Dice: no significa no tener emociones, implica estar a cargo de la emoción y canalizarla en dirección correcta para el propósito correcto. Se vale que se enoje, se vale que se moleste, pero canalice esa emoción por el lado bueno. Si su esposa no le hizo la cena, pues enójese barriendo, trapeando, o lavando los platos, enojado y diciendo: pero tállele. Y luego después de ahí, váyase a lavar. Y si no completó y sigue enojado, póngase a planchar. Eso es canalizar la emoción por un lado positivo, un lado bueno. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo tengo un primo hermano que él tiene caballos, y su hija, mi sobrina, ella monta, y esas exhibiciones que hacen
participan en saltos, ¿verdad? Y son caballos muy finos. Pero ese caballo, lo que lo caracteriza es que usted lo ve de lejos y es un imponente, o sea, es muy, muy bonito, muy fuerte, de lejos. Usted se acerca y el caballo le sale espuma de la boca, está todo sudado, mojado, y no se le puede acercar porque se quiere salir del lugar en donde está, y quiere brincar y quiere patalear y hasta dan algunos golpes. ¿Por qué? Porque el caballo es muy temperamental. Y qué cosa tan rara, la persona que está arriba, en este caso el jinete, con 2 deditos que le mueva, el caballo se mueve, se hace para acá, camina de lado, se echa, brinca, con 2 deditos. Y si quiere que camine para atrás, usa las piernas, le enclavan en las costillas una espuelita y el caballo se hace para atrás, con 2 deditos. Entonces, cuando tú tienes la fortaleza, pero la tienes bajo dominio de la persona que no ves, pero que escuchas y sientes, vas a obedecer. Esa es la característica de la mansedumbre. Tú no ves, tú no sabes, pero sientes y escuchas. Ya más o menos nos estamos acercando un poquito a la definición de lo que el Señor nos quiere decir al querer decirnos por qué se comparó Él con un buey, un animal extremadamente fuerte, pero extremadamente manso. Y aprendimos también que es esa fuerza canalizada para el bien común. No contestando, acuérdense la pasada, mal por mal. Amén. Vamos a continuar. Ahora, aprender de mí que soy manso y humilde. Para entender un poquito más el tema de la mansedumbre, el Señor dice que manso y humilde de corazón. Él mismo agrega una palabra más. Humilde, al igual que mansedumbre, que no significa debilidad, humilde no significa pobreza. Ya lo habíamos comentado. Una persona humilde no es aquella persona que no tiene. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2 dice que Cristo no quiso ser semejante a Dios, igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante al hombre y habitó aquí entre nosotros. O sea, Él siendo quien era, Él siendo el dueño de todo, el creador, a Él no le importó dejar ese trono y venirse a ser semejante a usted y a mí. Entonces, algo en lo que nosotros podemos comparar la humildad es una persona que tiene algo que perder, algo que dejar. Un ejemplo: está un señor en una esquina, en cualquiera de que usted, donde vendan hot dogs, el negocio que usted quiera, para no dar marcas. Está él, vive en la calle, tiene un triciclo, él todas las noches le regalan un hot dog y ahí se sienta todas las noches. Pero de repente viene Bill Gates, agarra su avión de allá de donde él está, llega aquí, se baja con guardaespaldas, se baja a una calle antes de llegar a ese lugar, compra un hot dog para él y compra uno para la persona que está ahí y se sienta al lado de él y se comen los dos el hot dog. Pregunto, ¿quién es el humilde? El señor que está comiendo su hot dog como todos los días, simplemente es una condición natural, habitual de él. Mas sin embargo, la otra persona, él se tuvo que quitar de todo eso, de guardaespaldas, de protocolos, de permisos, de seguridad. Háblenle a la policía porque voy a llegar yo y necesito que me vigilen y me custodien, necesito un carro hasta blindado. Se olvidó de todo eso y se fue y se sentó a un hot dog. Entonces, el mejor ejemplo para poder comparar la mansedumbre
con la humildad es que usted tiene que ser rico. Usted tiene necesidad de algo que tiene que perder. ¿Quién quiere ser manso? Pues yo creo que todos, y más ahora con el requisito que es indispensable. Entonces, para ser manso, necesitamos tener y actuar como si no lo tuviéramos. Otro ejemplo es como si, por ejemplo, el boxeador muy fuerte de color, Tyson, está jugando luchitas con su niña de 2 años. Y la niña le pega y le abraza y como que lo ahorca y él se hace hasta el muerto. Y ella cree que le ganó. Entonces él está actuando, teniendo el poder que tiene, con una manotada, pues quién sabe si la niña vuelve a abrir los ojos, mas sin embargo, él actúa como si no. Eso es lo que el Señor está queriéndonos decir al mostrarnos qué quiere decir mansedumbre como un rasgo de ese fruto del cual nos habla Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Nuestro Señor Jesucristo, un ejemplo más de ese mansedumbre, Él siendo el dueño, Él siendo el creador, Él siendo todo, le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él pudo haber nacido en el mejor palacio, teniéndolo todo, mas sin embargo, Él siendo dueño de todo, actuó como si no. Y ustedes van a recordar cuando lo iban a arrestar y que Pedro saca el machete y le da a Malco con una oreja. ¿Y qué le dice el Señor en Mateo 11:53? Dice: ¿crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Yo les pregunto, ¿Él lo pudo haber hecho? Hermanos, a él no lo arrestaron. Él se entregó. Mas sin embargo, Él actuó como si no tuviera nada. Si yo hubiera sido ángel de los de alitas, no ángel de nombre, y yo estuviera viendo al que me creó, al que me dio, mi única función como ángel es servirle, adorarle, alabarle. Esa es mi función de ángel. Y yo viendo que le están pegando, y yo viendo que lo están maltratando, y yo viendo que lo están insultando, imagínense las ganas de ese ángel de golpear. Y yo me imagino como le decía al padre: dame nomás 1 minuto. 2 ángeles acabaron con Sodoma y Gomorra. Imagínense los que tenía ahí el Señor. ¿Cuántos eran? Menos de medio segundo hubiera durado eso. Mas sin embargo, el Señor actuó en mansedumbre y en humildad. Siendo Él el que era, actuó como si no era nadie. Ese es un ejemplo de mansedumbre. Ahora, voy a darles algunas características, ya que hablamos que tenemos que actuar como si no. Unas características que usted debe de reconocer y de saber para yo poder ser, ¿qué tengo que hacer? Los bueyes, los que aran la tierra, tienen un defecto pequeñito: caminan chueco, caminan totalmente chuecos. Y aparte de caminar chuecos, si ven algo que les llame la atención para podérselo comer, que esté más verdecito, con más ganas se van a desviar. Pero yo le pregunto a usted: ¿ha visto usted un arado chueco? Así como medio torcidón. ¿Por qué? Yo creo que lo más lógico era eso. Entonces ese animal, caminando de la manera que camina por naturaleza, porque así es, hay una pequeña diferencia: escucha y siente la persona que lo lleva guiando, y él solamente está obedeciendo al que va manejándolo. Y eso, al final, una persona experta, usted puede ver como si fueran cuadriculados,
como si fueran hojas de rayar, derechitos. ¿Quién será en este caso? Ese que nos guía, ese que nos habla, ese que nos deja guiar con 2 deditos. Tú estás viendo solamente para abajo, ni siquiera estás viendo para enfrente. Tú estás obedeciendo lo que te están diciendo que tienes que hacer, pero tú estás caminando en obediencia y estás caminando, ese torcido está caminando derecho. Como por ejemplo yo con todas mis imperfecciones, yo con todas mis chuecuras. Usted puede decir, no, es que usted, hermano, no, es que usted estudia, es que usted se prepara, es que es un ejemplo su familia. Si supieran. A veces a las personas hay que dejarlas así, sanitas. ¿Para qué les decimos? Pero usted vaya a mi casa, el demonio de Tasmania se queda corto. Pero esa chuecura, esa naturaleza mía de la inclinación al pecado, con mi Señor detrás de mí, hace que camine perfecto. Y eso quiere hacer contigo también. Déjate guiar por el Señor. Otra más. Somos guiados por su voz. Somos guiados. Nosotros nada más caminamos. No volteamos para ningún lado. ¿Han ustedes visto que traen hasta unas, no sé cómo se llamen, pero son como unas viseras que para que no se distraigan y no volteen para ningún lado? Precisamente por eso que les dije yo, porque todo les llama la atención, porque son rumiantes, y un rumiante tiene que estar comiendo todo el día tienen que estar masticando. Esa es la definición para un animal que come todo el día. Tenemos que ser guiados por la voz de nuestro Dios. Usted no se preocupe mañana cuánto va a arar y cuánto más le falta por recorrer. Usted no se preocupe por eso. El Señor es el que le va a decir a usted, porque usted le puede decir, oiga, ¿y cuánto más me falta por arar? Y como en 5 años, ¿hasta dónde llegaré arando? El Señor no le va a contestar, porque si le contesta le va a decir, es que lo que no sabes es que en 5 años ya no vas a estar. ¿Para qué te mortificas? A veces el Señor no nos contesta porque no nos conviene. No seamos tan preguntones. Vamos a dejarnos guiar por la voz del Señor. No tiene planes a futuro. El buey termina de arar, le quitan su yunta, se va al corral y ahí se queda hasta el día siguiente. Él no sabe qué va a hacer mañana, si va a arar poquito, va a arar mucho o no va a arar nada, porque depende no de él, depende de su amo. Usted no se preocupe mañana si usted va a completar, a pagar ese bill, esa cuenta, ese familiar que no ha querido escuchar del Señor, aún y que usted ha sido constante en su oración, constante en su súplica, que se acerque. No se preocupe, el Señor está manejando los tiempos correctos. Él le dice que usted are, que se deje guiar, que escuche la voz, y Él va a hacer lo demás. No se preocupe por el día de mañana. Otra característica muy importante: trabajan muy bien en equipo, sobre todo con la yunta, y la yunta con el yunto, y los 2 yunticos juntitos, le guste o no. Tenemos que caminar a la par. Por eso dice la palabra, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un buey como ese tamaño le ponen uno pequeñito? ¿Qué pasa? Pues aunque quiera no se va a poder. Por más que le jale, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no son iguales. No tienen las mismas características, no tienen la misma fuerza, no se soporta el uno con el otro. ¿Qué hace que usted soporte a su pareja? ¿O la pareja lo soporte a usted? Porque hay que reconocer, somos bien fastidiosos. Amén. Bien fastidiosos, yo lo reconozco. Tal vez usted se una a mi equipo, pero no, vamos a unirnos a este.
Trabajar en equipo con mi pareja. Y fíjese una cosa, hay dichos que hemos aprendido que dicen, detrás de un gran hombre hay ¿qué? Detrás, al lado. Eso es nada más en los judíos, la antigüedad. El judío caminaba adelante y la mujer atrás. De ahí vienen esos dichos. ¿De dónde salió Eva? ¿De la espalda? ¿De dónde salió? No las oigo, ¿de dónde salió? ¿Y dónde está la costilla? En un lado. ¿Y dónde está la yunta? En un lado. ¿Y dónde está su mujer? Pues en la casa. No, tráetela. ¿Y su marido? Tráetelo. Dice que en equipo. Bueno, si se enfermó, si no puede venir, ok, está bien. Pero si no, te la traigo otra vez. Porque si no, acuérdense que el amo la va a traer con cuerdas de amor, ¿verdad? Amén, muy bien. Trabajar en equipo. Transforman la tierra. Una vez que el buey hace ese surco, la tierra que se ara jamás va a poder ser la misma. Se va a ablandar, se va a suavizar, va a estar preparada para la semilla y va a ser tierra fértil. Una vez que usted camine en ese arado, una vez que usted se pare en ese arado, jamás va a ser la misma tierra. Cuando usted empiece en los ministerios del Señor, cuando usted se involucre en las actividades de la iglesia, cuando usted entienda que es mejor dar que recibir, la tierra nunca va a volver a ser la misma y esa semilla va a estar lista para sembrarse. Tenemos muchas sillas vacías atrás. Tal vez no estamos orando, tal vez no estamos trabajando en equipo. Algo está pasando que no estamos haciendo, que tenemos que hacer. Nunca va a ser la misma tierra. Y lo más importante, son muy cuidados. Los bueyes, como son de gran utilidad, porque son muy productivos, el amo los tiene que cuidar en comida, en bebida, en un lugar cómodo, en sombra, bajo techo. Él no se va a preocupar de nada. Él sabe que él trabajó y va a recibir su recompensa. Por eso dice la palabra que no habrá justo que mendigue pan. Entonces, si usted está trabajando para el Señor, si usted está trabajando dentro de ese cuerpo, como Romanos 12 nos lo dice, como miembros en sacrificio vivo, agradable al Señor, Él va a tener el cuidado suyo, de lo mejor le va a dar, porque dice que tú te preocupes por las cosas de Él y Él se va a preocupar por las cosas tuyas. ¿Qué es más fácil? ¿Estarme yo afanando todos los días a ver cómo lo voy a hacer? Truene los dedos, pastillas y más pastillas, y luego este cabezón que no entiende, no me ayuda, y esta mujer que nomás le hablo y ya está así. Qué difícil, Señor, me la tienes. ¿Y qué dice el Señor? Si yo te estoy manejando desde acá estoy, ¿para qué te apuras tú? Entonces, cualesquiera de esas características le convienen. Vale la pena ser manso, no menso, manso, porque se confunde. Es que él es bien cristiano, él me va a perdonar porque es cristiano, es bien mansito. No, es otra palabra diferente. Y como que estamos comprometidos a dejar pasar todas. Y déjeme decirle algo, pues sí, tenemos que dejar pasar todas, ¿o no? Y ya cuando tenemos así como que la buena, ahora sí le voy a decir todas. Me acuerdo de la benignidad. No puedo ser justo ni sacar eso que decía la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Tengo que regresar ese mal con un bien. No puedo, aunque quiero, no puedo. Tengo que ser benigno. ¿Para qué iba a la clase? No hubiera ido. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Nos vamos a ir aquí haciendo surcos todos, ¿verdad? Muy bien. Mateo 5:5 dice, Jesús le dijo, bienaventurados los mansos,
porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, el ser manso es tener eso bajo el dominio, bajo el control, pero actuar como si no. Tal vez yo sé que usted tiene muchos motivos para no haber perdonado a su esposa o a su esposo. Tiene muchos motivos para no continuar con ese matrimonio, tal vez, de haberse ido hace mucho. Pero cuando he entendido que el perdón es una llave importante que abre la puerta, que yo tengo que dejar pasar y tengo que saber que el Señor lo que quiere es que trabaje en esa mansedumbre, que deje de ser yo para ser Él, poderme comparar con ese buey, dejar ese surco, esa brecha, dejarme guiar por la voz del Señor. Eso es lo que el Señor me está invitando esta noche, tener y actuar como si no. Tal vez ese hijo que le hizo pasar esa situación desagradable, triste, que usted dice, bueno, es que ya mi bebé de 35 años no se va de mi casa, todavía estoy con él ahí batallando, y batallo mucho. Pero un día el Señor desde allá, escuchando yo su voz y siendo obediente, no pensando en el futuro, no pensando en el mañana, no pensando qué va a pasar, sino preocupándome solamente por lo que el Señor me pide que haga hoy, en obediencia. Yo le voy a dejar eso al Señor, que Él haga las cosas que yo no puedo, aún y que puedo tener el control, aún y que puedo hacerlo. El Señor quiere que actúes como si no tuvieras esa autoridad, como si no tuvieras esa razón, como si no fueras tú la persona capaz de perdonar. Él quiere, Él te invita que crezca en ti ese fruto como el amor. Acuérdense que el amor pues es donde, como número uno, pensando que de ahí se derivan todos los demás que hemos estado aprendiendo, pero no un amor que conocemos de un amor filial de pareja, sino un amor ágape, pensando en la necesidad del otro como Cristo. Sino cuál era la necesidad de que nuestro Señor viniera. Él se entregó, mandó a su Hijo para salvarnos a usted y a mí. En ese gozo, que es el segundo fruto, el segundo rasgo, ese gozo que viene de adentro y que no tiene que ver nada la circunstancia de afuera, para que yo pueda dar esa paz, esa satisfacción que el Señor quiere que yo dé, y que no me importe la situación que estoy viviendo afuera, que me afecte. La paz, otro fruto más que sobrepasa todo entendimiento y que no es lógica para la gente, y que me pueden decir, ¿por qué tú nunca te enojas? ¿Por qué tú siempre estás bien? ¿Por qué tú siempre estás alegre? ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Es la paz que el Señor da, no como el mundo la da, porque la paz que hemos conocido es la paz que te da la tranquilidad de tener todo bajo el control, pagadito, sin ningún problema, y que yo esté tranquilo y que mi mente no esté perturbada ni mi corazón. Esa no es la paz que Dios quiere, que el mundo ofrece, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Él la da. La bondad, otro rasgo importante, donde nos ven y se les hace imposible ofenderte. Es tanta tu bondad que radias, y por más que te quieran provocar, tú vas a estar como la línea de los hospitales, ¿verdad? Así, derechita. No te mueven de ese estado, de esa bondad. La benignidad, no devolviendo mal por mal, aún y tengas la razón, aún y tú seas la persona que tienes y te dieron ese fallo, ese juez, que te podías divorciar, que te podías separar por esa traición. Acuérdense que Moisés permitió el divorcio por el corazón endurecido, pero el Señor no los transforma, y te dice, esta mujer te la di o este varón te lo di hasta que la muerte. Entonces, si sientes que se te acabó el amor, o ya no la amo como la amaba antes, pues a ver qué te pones a hacer.
y sacas amor de donde lo tengas. Porque déjame decirte que es hasta que se vaya. Nomás no vayas a leer libros de 1001 formas de matar a mi pareja. No, ese no. Ese no. Y si lo vas a hacer, hazlo bien, no digas que yo te dije nada, porque si no va a haber más problemas. No, el Señor quiere que hasta la muerte, pero con un amor ágape. La templanza. No queremos ser pasados por esa agua y por ese fuego. Eso que duele, pero es necesario para subirnos a un siguiente nivel, para promovernos y escalar un segundo nivel, sacarnos a la abundancia, que es lo que el Señor quiere. Y la mansedumbre, tener y actuar como si no. Nos falta uno, que es la fe. La próxima semana lo vemos. Hermanos, Dios quiere que cualquiera de ellos que tú tengas, ya que lo tengas, ponlo en práctica, hermano. No te quedes con él, que no sea una información más que viene a tu mente y ahí se queda. No queremos aquí científicos, queremos personas mansas y humildes de corazón como el Señor. Cierra tus ojos un momento, vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias te damos en esta noche porque eres bueno. Señor, gracias por permitirnos, Señor, compartir de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, a través de tu palabra bendita y hermosa. Gracias porque hemos entendido ahora que necesito, Señor, escuchar tu voz, necesito arar la tierra, necesito tu cuidado, necesito trabajar en equipo, necesito, Señor, de ti. Señor, inclina tu oído espiritual, voltea, Señor, esa mirada, Señor, de amor hacia mí, hacia nuestro pueblo, hacia tus hijos, Señor, y dale, Señor, esa mansedumbre que tanto necesitamos. Padre eterno, te damos las gracias porque hemos llegado hasta el día de hoy. No tenemos, Señor, con qué agradecerte tanta misericordia de parte tuya, pero por tu gracia, Señor, inmerecida, por ese sacrificio, Señor, de tu Hijo en la cruz, podemos nosotros ahora decir que somos salvos. Señor, gracias te damos en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.